Estoy muy contento, estoy presentando sí esta autobiografía novelada, ¿no? Narrada a través de un personaje, porque no empezó como un libro, empezó como un testimonio emocional, como una confesión, y lo fui enmarcando, digamos, a través de cursos de literatura, de talleres que fui tomando para así lanzarlo como un libro, acompañar, como digo yo, y abrazar al lector en alguna de sus páginas, ¿no? A través de los dramas que a la lectura. Desde que yo nací, atravesando diferentes circunstancias, algunas azarosas de la vida, ¿no? Como fue la muerte de mi papá, el abandono de mi madre biológica, ¿no? Y cómo va acomodando todo y va marcando con el correr de los años y con la crianza, cómo uno se va enfrentando, ¿no? A esos miedos, a esas vivencias y cómo usando tu forma de pensar, de vivir. ¿Que es un planteo optimista? La historia es cruda y es honesta, la propia narrativa, porque yo necesitaba que se respetara la verdad, ¿no? Que se respetara esa honestidad para que el lector pueda comprender, ¿no? La profundidad de esas heridas. Pero el mensaje es usar la vulnerabilidad a la cual todos estamos expuestos por diferentes circunstancias como fortaleza, ¿no? Una fortaleza inquebrantable para poder encarar la vida, digamos, y ya no sobrevivir, sino vivir, sentir lo que es ser dueño y tener las riendas de tu propia vida, ¿no? ¿Y para vos cuál es la diferencia entre sobrevivir y vivir? Y en mi experiencia personal pasé muchos años estando sin estar, digamos. No tuve voz, me limité y me limitaron las circunstancias a poder defender un punto de vista, una opinión. Y he trabajado a través de los años en perdonar esa versión que no supo gestionar, ¿no? Eh, Porque para mí es muy importante ser congruente con lo que uno piensa, con lo que siente y con lo que hace y defiende, ¿no? Entonces, a través de las diferentes circunstancias de la vida, como por ejemplo también se aborda el tema de identidad sexual, eh, que son puntos que se viven en carne propia, en que el personaje las vive, Sí. y que no defenderlas tiene un precio. Entonces el peso de ese precio del silencio llega a pesar mucho, ¿no? O llega a ser muy alto en un punto. Entonces, la decisión de ya enmarcarlo en un libro y lanzarlo fue para soltar todo ese pasado, toda esa versión que no pudo o que no supo cómo, no ocultando, sino trabajando, ¿no? Trabajando en ello para decir, bueno, resignifiquemos todo ese dolor. Fernando, hablaste de reconciliarte con vos mismo, de perdonarte a vos mismo. ¿Cómo fue ese proceso? Fue duro. Claro, me imagino. Fue duro porque, o sea, mi historia no es más relevante que la de cualquier otra persona, ¿no? Las circunstancias azarosas de la vida, bueno, nos posiciona a cada quien a vivir diferentes cosas, pero yo creo que la valentía de exponerte y de defender ciertos lineamientos y ciertas circunstancias son las que por ahí dan otro tipo de valor, ¿no? Al momento de estar aquí, por ejemplo, al momento de presentarlo, al momento de soltarlo. En mi caso fue duro porque hubo mucha gente que no sabe muchas cosas, inclusive familiares, entonces es muy fuerte el estar exponiendo, pero no quise, sí cuidé a través de personajes ciertas circunstancias y ciertas personas, ¿no? Que forman parte de mi vida, porque no busca herir, no busca señalar, no busca el mensaje, y la intención es contar mi verdad. Y yo, para contar mi historia, mi verdad, no necesito exponer a nadie, ¿no? Eh, y si el mensaje... No, no. Y si el mensaje busca un mensaje positivo, abrazar, como digo yo, con alguna de las páginas, creo que iría en contra de lo que quiero proyectar si hubiera hecho una narrativa de esa manera, ¿no? Sí trabajé mucho, fueron años de terapias en poder entender. Yo no entendía el porqué de muchas cosas y tuve que transformarlo en un para qué, ¿no? Muchas veces no vamos a tener esos por qué, pero cuando uno, creo que la pregunta está mal hecha, cambia y dice, bueno, ¿para qué? Para poder ver la vida de otra manera, para poder entregar quizás esa flor simbólica a muchas personas que en su momento no pudiste, ¿no? Fernando, entonces el libro arranca como una cuestión casi de catarsis,
y se convierte o se puede convertir en algo más, ¿no? Digo, me estoy imaginando en eso, lo que vos planteas usando una palabra tuya, un abrazo para los que transitan por sus propios dolores, en esta amplia gama de dolores, ¿no?, que tenemos los Exacto. seres humanos. Sí, sí, sí. La idea es justamente esa, que alguien pueda haberse identificado en este reflejo, ¿no? En este espejo, no, no como ejemplo, sino como decir, bueno, wow, este personaje que se llama Fer Solás, que lleva un poco de mí, ¿no? El conjunto significa un descanso del alma, porque es decir, bueno, todos tenemos una versión que no que nos vimos inhibidos, nos vimos limitados por la edad o por diferentes circunstancias, pero que eso no nos defina, ¿no? No nos marque. Es inevitable que eso no trace nuestras maneras de pensar, ¿no? Porque este personaje con el correr de los años también se enfrenta a las pérdidas de las etapas, ¿no? Lo que fue la adolescencia, los sueños, las ilusiones, etapas que ya se fueron y que no, Claro. uno no puede hacer una regresión o quedarse en ese perdí esto, sería triste y sería ahí sí llenarse de rencor esto de sentir que uno ya no puede volver a eso, pero uno puede decir, bueno, pero de ahora en más voy a luchar por mis sueños, por hasta no para pelear, pero para defender un punto de opinión diferente y decir, podés no entenderlo, pero no invalida mi opinión. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño ya está realizado con este libro, hablando puntualmente, fue soltar ese pasado, cerrar esa etapa que fue muy dura y muy triste en mi vida y que pudieran entender que no es un dramatismo, no es una exageración, sino fue una necesidad de desahogo, ¿no? En la presentación que tuve, simbolicé a través de pantalla, ¿no? Este personaje que recibió un llamado, ¿no? Bueno, yo subo a escena y en ese llamado habla Fer Solás desde un otro plano y como que yo quería proyectar, bueno, la fortaleza que uno va adquiriendo e ir decretando esa fuerza, ¿no? A través de una narrativa, pero él luego lo interrumpe y le dice, pero es necesario volver a esa infancia, a esas heridas del pasado para que se entiendan muchas cosas, para que se entiendan los cimientos de los que te formaron a quien sos hoy. Y bueno, y él decide volver a ese pasado, ¿no? Pero no para sumergirse, sino para decir, bueno, esta es mi historia, este soy, ¿no? Esto me definió durante mucho tiempo y qué decido yo hacer con eso. Luego hay un cofre en escena en donde yo nacho que simboliza el alma, ¿no? El corazón que todos tenemos. En mi caso ya no había más espacio para seguir guardando más situaciones y de ahí nace este recuento de los daños convertido en libro, transformado en a corazón abierto, ¿no? Fue una liberación y, y exponerlo el día de la presentación, que fue como ya lanzarlo a la luz, siento que ahí ya fue el sueño cumplido, ¿no? De defender, ahora sí con mi voz, a costa de lo que sea, porque por supuesto que está el prejuicio, el ataque, sobre todo de gente tan allegada, ¿no? Que se pueda sentir un poco juzgada en esta historia, pero nunca fue escrita de esa manera. Y yo voy a seguir defendiendo mi narrativa. Entonces, en lo personal, ese era mi sueño, ¿no? Ahora voy a enmarcar mi camino, digamos, como escritor, porque por supuesto tengo un contrato con la editorial y demás, de seguir contando historias actuales, diferentes maneras que puedan llegar, porque en la vida de todos seguimos atravesando ciertas situaciones, dolores, pérdidas, ¿no? Las pérdidas hasta de versiones que ya se fueron, ¿no? Que no somos, desilusiones, pérdidas reales, humanas, y nos seguimos enfrentando a esas circunstancias, ¿no? Gracias a Dios mi presente hoy en día es diferente, tengo a mi lado una persona que me sostiene, pero llegar a sentirte no merecedor, ¿no? De ser amado, de ser querido, de una amistad, son heridas que son difíciles de sanar y que mi compromiso siempre fue ese. Tardé 10 años en escribirlo porque este libro fue escrito a mis 19 años y muchos me preguntaron por qué tardaste tanto y esa es la respuesta. Yo necesitaba poder defender pero siendo congruente, ¿no? No como pantalla o decir, bueno, estoy bien como muchas veces sabemos decir, estoy bien, sino realmente sentirme bien. Hoy siento que puedo defender esa voz pero desde el sentimiento real de estar bien, ¿no?